Muy buenas tardes. Es una alegría encontrarme con muchas caras conocidas que hacía mucho tiempo que no veía. Y también con las personas que vemos todos los días, también es una alegría que estén acá con nosotros. Bueno, luego de las cataratas de conceptos que hemos escuchado de parte de tanto la doctora Iglesias como la doctora que aquí me acompaña, nos toca a nosotros la difícil tarea de humildemente dar nuestra opinión desde el punto de vista de la actuación de la defensa pública en lo que concierne a la aplicación de la Ley de Salud Mental. Generalmente, la temática que hoy nos convoca está plagada de retórica, está plagada de enunciaciones, está plagada de principios que por lo general no se compadece con la realidad. Coincido con lo que decía el doctor Moreno hoy a la mañana, ya sea esto por cuestiones presupuestarias, ya sea por cuestiones de conveniencia, o ya sea por cuestiones simplemente sociales. Pero bueno, dentro de este marco que hoy tenemos que analizar, tenemos que darnos cuenta que es una ley en estudio, una ley en análisis, una ley que deberemos perfeccionar, pero es la ley que tenemos, y que intentaremos enfocarla desde el punto de vista del conocimiento integral y la armonización de esta ley en conjunto con otras disposiciones que hoy existen. Lo bueno que tienen estas jornadas es que no siempre debemos estar de acuerdo en muchos de los conceptos que vamos virtiendo en cada una de las conversaciones que tenemos, de las charlas que tenemos. Yo recibo con beneplácito la celebración de estas jornadas de trabajo, de estas jornadas de reflexión, porque en principio, y aunque más no sea mínimamente, nos otorga a nosotros la aplicación práctica de una imposición que se encuentra prevista en el artículo 13.2 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y esto es la de perfeccionarnos, la de instruirnos y la de capacitarnos en esta materia para poder actuar cada uno en su ámbito y cada uno en sus funciones de la mejor manera posible. Teniendo en cuenta esto, bueno, mis felicitaciones por supuesto a la organización y sobre todo por permitirnos exponer a nosotros nuestro punto de vista que viene del producto del análisis de lo que cada día vemos y vamos haciendo, bien o mal vamos haciendo. En el transcurso de esta jornada seguramente se va a analizar con profundidad los conceptos que se vierten en la Ley 26657, los principios en los cuales están enmarcados y las características que tiene esta propia ley. Nosotros lo veremos exclusivamente desde el punto de vista de la defensa pública y para ello hemos estructurado un desarrollo de esta charla donde lo importante para nosotros es determinar cuál es la legislación aplicable en todo concepto, cuáles son los principios que incorpora la Ley 26657, cuáles son los preceptos que, como decía la doctora, cuáles son los que contiene y los aplicables, perdón, que contiene la ley, cuáles son los aplicables y los no aplicables, cuáles son las funciones específicas de la defensa pública y, por otro lado, humildemente trataremos de dar algunas conclusiones en relación con todo lo que podemos ver en estos 15 a 20 minutos que tenemos disponibles. Por una cuestión meramente didáctica, estructuramos la normativa aplicable en normativa internacional, en la normativa nacional y en la normativa internacional, pero solamente con esa arbitrariedad de lo didáctico. Dentro de la normativa internacional, hoy a la mañana se analizó con toda claridad las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, los principios de Brasilia rectores para el desarrollo de la atención en salud mental de las Américas, los principios de Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales, para el mejoramiento de la atención de la salud mental, especialmente la resolución 46119 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud. Estas están mencionadas e incorporadas en la Ley 26657 y sorprendentemente no incorpora y no menciona, aunque no dejan de ser aplicables por esa circunstancia, muy claramente lo decía el doctor Moreno, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas de discriminación contra las personas de discapacidad, que ha sido incorporada a la legislación interna por la Ley 25280, como asimismo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporadas a la legislación nacional por la Ley 26378. Dentro de la normativa nacional nos encontramos con nuestro querido y a veces pisoteado Código Civil, donde encontramos muchas normas que también se ha aclarado en el día de hoy, entran en contradicción con
lo dispuesto en el artículo 152 ter de esta Ley de Salud Mental. Referíamos recién la Ley 25.280, que incorpora la Convención Interamericana, que recién mencionamos, la Ley 26.378, que incorpora la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Algo muy importante para nosotros es, para analizar y coordinar todas estas legislaciones que tenemos a mano, es la Ley 26.413 del Registro de las Modificaciones y Estado Civil de las Personas en cuanto a la necesidad de publicación de las modificaciones del Estado Civil de cada uno de nosotros. La Ley 26.519, que mencionaba también la doctora, que son la de los derechos de los pacientes, y la Ley 26.657 de Salud Mental, que es la que hoy nos convoca, que derogó la Ley 22.914. Mencionamos solamente la legislación aplicable referente exclusivamente a la temática de salud mental. Por supuesto que obviamos los tratados incorporados constitucionalmente a través del artículo 75 y 22 de la Constitución y los referidos en las normas constitucionales tanto nacional como provincial. Dentro de las normas provinciales no podemos dejar de soslayar las referencias a los artículos 618 a 633 del Código Procesal Civil y Comercial, el decreto ley 7967, que nos ha acompañado durante muchísimos años, es un decreto ley del año 72 y que lo hemos aplicado, y los acuerdos, las acordadas 1989 y 1990, que regulan no solamente el funcionamiento de las curadurías oficiales, sino también que imponen algunas obligaciones y funciones tanto a los asesores de incapaces como a los defensores oficiales y también a los jueces. Y la ley del Ministerio Público me dice acá la González Ferrari, parece que no se me enoja. Bueno, la ley del Ministerio Público también. Con toda esta normativa, debemos detallar también cuáles, a nuestro criterio, son aquellos principios que incorpora la Ley 26.657. No quiero entrar en la polémica de la filosofía que impregna a la sanción de esta ley, pero tampoco podemos dejar de mencionar que, evidentemente, se enrola en una corriente que no ve muy bien el modelo psiquiátrico ni el modelo judicial que ha acompañado al modelo psiquiátrico, como lo decían mis antecesores. Muchos de los conceptos que seguramente se vertirán en estas jornadas dan fe de eso. Y en virtud de esa filosofía se incorporan, a mi entender, principios fundamentales como son, en primer lugar, la protección de los derechos humanos, de los cuales hablaba hoy el doctor Coriolano, y el goce efectivo de los derechos humanos, de esos derechos humanos. Claramente, esto está referenciado en la definición de salud mental que da el artículo 3 de la Ley 26.657, cuando lo define como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada precisamente a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Otro de los principios que nosotros creemos relevantes son todos aquellos contenidos en la normativa internacional que vinimos citando hasta ahora, entre ellos el acceso efectivo a la justicia. Disculpen lo rápido de todo esto, pero no tenemos mucho tiempo. El acceso efectivo a la justicia, ya previstos en la regla de Brasilia, el respeto de las garantías judiciales básicas, entre ellas la defensa técnica, la representación, el consentimiento informado, que ya se encontraban contempladas en la resolución 46.119 de las Naciones Unidas. Un principio muy importante, que es la mejor atención comunitaria posible de la salud mental a través del proceso de desmanicomialización, que ya estaba prevista en la Declaración de Caracas de 1990, y el mantenimiento de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, en tanto ello sea posible. Nunca nos tenemos que olvidar de esto. Principios muy claros también incorporados son la clara diferenciación entre las internaciones voluntarias e involuntarias. Recuerdo que hemos tenido algunas charlas hace unos cuantos años con la doctora Iglesias, los cuales, quien me ha enseñado en muchísimos aspectos. Nosotros planteábamos la necesidad de que no todas las internaciones deberían ser denunciadas. Aquellas internaciones donde alguien voluntariamente se somete a este proceso, como alguien voluntariamente se somete a cualquier otro tipo de tratamiento médico, no tenía por qué tener la injerencia del Poder Judicial. Me decía por aquel entonces, y hace muchos años, la doctora Iglesias, que nosotros, creo que hoy lo esbozó también, nosotros podemos saber cuándo una persona ingresa voluntariamente, pero nunca podemos definir cuándo egresa voluntariamente.
por la invasión en los tratamientos, por las formas en que son tratados cada uno de los pacientes. Por lo tanto, esta diferenciación entre las internaciones voluntarias e involuntarias, nosotros la aplaudimos y tienen un régimen especial que, bueno, lo analizaremos seguramente en cada uno de los talleres. Pero es uno de los puntos, uno de los principios incorporados realmente de trascendencia. La revisión temporal de los efectos de la incapacidad, que incorpora el artículo 152 ter, que nos traerá unos cuantos problemas, tal cual ya lo ha esbozado también el doctor Moreno hoy a la mañana, seguramente nos traerá muchas complicaciones, y un principio que no nos tiene que asustar, sino todo lo contrario, a mi entender, que es el de la desjudicialización de ciertas contingencias propias de la internación, que tienen que ver con la intervención del Poder Judicial en los momentos de internación, en los momentos de las salidas terapéuticas, en los momentos de los permisos de salida, en los momentos de la externación, en aquellos supuestos donde así está contemplado. ¿Por qué digo que no nos tiene que asustar esto? Nosotros siempre hemos utilizado desde hace muchísimo tiempo la Ley 7967 de la Provincia de Buenos Aires como caballito de batalla en cada una de nuestras presentaciones y debemos recordar que este decreto ley, que es del año 72, lamentablemente no tenemos exposición de motivos por tratarse precisamente de un decreto ley, pero que ha servido como un sistema de denuncia de localización de personas en determinado momento histórico a través del funcionamiento del Poder Judicial. Por supuesto que hoy tenemos otro Poder Judicial, tenemos un Poder Judicial de la democracia, tenemos un Poder Judicial de los derechos humanos, pero la normativa sigue siendo la misma. Siempre hablamos con nuestros colaboradores en la defensa que a mí denme el peor sistema, pero denme los mejores operadores y vamos a hacer un buen sistema. Si tenemos un buen sistema y malos operadores, seguramente las cosas van a salir mal. Esta desjudicialización, por lo tanto, no nos tiene que preocupar demasiado y me parece muy bien que sea incorporada en la Ley 2657. Quiero mencionar claramente, en forma sintética, los preceptos que a mi entender resultan aplicables y cuáles no aplicables en la nueva Ley de Salud Mental. Acá en unos aspectos discrepo un poquito con la doctora, porque yo entiendo que lo bueno que tiene esto es eso, ¿no? Creemos inmediatamente aplicables todos los principios enumerados anteriormente, los que estuvimos nombrando recién, todos los derechos y garantías propios de la ley, por tratarse de derechos humanos, los artículos 7 al artículo 10, y todos aquellos incorporados en las convenciones, especialmente, y los menciono, el derecho al mejor tratamiento interdisciplinario y humanizado, el derecho a la información y a prestar el consentimiento informado, el derecho a conocer y preservar su identidad, el derecho a acceder en forma gratuita, igualitaria y equitativa a insumos y tratamientos, el derecho a recibir atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos, el derecho a la alternativa terapéutica más conveniente y que menos restrinja sus derechos y libertades, el derecho a ser acompañado por familiares o personas de confianza antes, durante y después del tratamiento, el derecho a supervisión de las condiciones de internación, el derecho a poder tomar decisiones sobre sus propios tratamientos dentro de sus posibilidades, el derecho a la intimidad, el derecho a nombrar por sí o por representante a un abogado de su confianza o en su defecto a un abogado oficial y el derecho a no ser discriminado. También resulta de aplicación inmediata, no hay ninguna duda de esto, las disposiciones que modifican los artículos 482 y incorpora el 152 ter del Código Civil. A nuestro criterio, ¿cuáles no resultan aplicables en virtud de la nueva ley? El artículo 5 establece una modalidad de diagnóstico, se refería la doctora a esta modalidad. Nosotros creemos acá en una estructura federal, creemos que la modalidad, dice el artículo 5 que no va a haber incapacidad si no es a través de un diagnóstico multidisciplinario. Nosotros contamos con el artículo 618 del Código de Procedimientos en la Provincia de Buenos Aires, donde para el inicio de un proceso de incapacidad o para definir esa incapacidad nos alcanzan con los certificados suscriptos exclusivamente por psiquiatras. ¿Sí? ¿Hay una contradicción? Evidentemente hay una contradicción. ¿Cuál prevalece? Nosotros creemos que no es de una aplicación inmediata, que no es una aplicación efectiva en este caso, sino que tiene que ver con la modalidad en cuanto a la puesta en funcionamiento del servicio de justicia y del proceso judicial, en este caso de la incapacidad, y por lo tanto, esta modalidad de diagnóstico, que es a través de un equipo interdisciplinario, hasta tanto la provincia de Buenos Aires no adhiera
a la efectivización de esta Ley 26.657 no resulta aplicable. Tampoco resulta aplicable, por razones obvias, el órgano de revisión, el funcionamiento del órgano de revisión, que crea el artículo 38. La autoridad de aplicación es una autoridad nacional. Algunos tribunales han consultado esto a la Defensoría General de la Nación. La Defensoría General de la Nación ha dicho que obviamente esto requiere de una intervención en cada una de las jurisdicciones de cada una de las provincias y que serán cada una de las provincias las que determinen los componentes del órgano de revisión conforme a los convenios que prevé el artículo 41 de la ley. Rapidito, pasamos a las funciones específicas de la defensa pública, del defensor oficial. Hay términos generales que son y aquellas intervenciones en los procesos de incapacidad, cualquiera sea su forma. En primer lugar, veíamos recién que a nuestro criterio no resultaba aplicable el funcionamiento del órgano de revisión. El órgano de revisión tiene facultades de control, tiene facultades de denuncia, y si no es aplicable en la provincia de Buenos Aires, los organismos que deben controlar y los organismos que deben fiscalizar y los organismos que deben funcionar, la pregunta es obvia, ¿quién debe hacerlo? Hasta ahora lo hacía la defensa pública, me parece que eso no varía, me parece que es necesario coordinar esta ausencia hasta ahora de aplicabilidad de la ley con lo dispuesto en las acordadas 1989 y 1990 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por la cual nos impone estas obligaciones de contacto y estas obligaciones de visitas. Un tema que se habló tangencialmente y que fue objeto de una pregunta a la mañana es el tema de la derogación de la figura del defensor especial, en el artículo 482. Que estaba prevista en el anterior artículo 482. Nosotros creemos que sí, la figura del defensor especial se ha derogado, pero que se la ha reemplazado por, como venimos diciendo, por la figura del abogado, que es, a nuestro entender, de una naturaleza totalmente distinta. El defensor especial era un funcionario nombrado siempre, en cualquier tipo de internación. A la persona que se internaba nunca se le preguntaba si era el defensor oficial que le tocaba, le gustaba, no le gustaba, si era de su confianza, si había tenido problemas, si no había tenido problemas con él. No podíamos excusarnos. La asignación de ese defensor oficial, que siempre era un defensor oficial, en este caso no había un abogado particular que ejerciera el cargo de defensor especial, se efectuaba por sorteo. La norma creo que es la acordada 568 de la Procuración, en la resolución, perdón, 568 de la Procuración. Y hoy en día esta función se ve reemplazada por otra distinta. Pensemos que en las internaciones voluntarias no está prevista la intervención del abogado del paciente. Sí en las involuntarias, pero en las involuntarias, en primer lugar, lo que se prevé es que el paciente pueda nombrar un abogado de su confianza. Ese abogado de confianza, si existiera, en el 99% de los casos es difícil encontrarlo, si existiera, se lo debe nombrar, debe ser el abogado de esa persona. En subsidio funciona el defensor oficial, ¿sí? El Estado tiene la obligación de proveerse ese representante. Creo que es un punto de análisis muy importante desde cuándo, si es desde la denuncia, si es desde el momento de internación, si es desde que el mismo defensor se notifica. Todo esto tendrá que ver con la evolución en los próximos meses, en los próximos años, seguramente, de esta nueva ley. Pero creemos nosotros que el defensor especial anteriormente tenía una autonomía de posicionamiento frente al problema, y hoy el abogado del causante está en una posición distinta, está en una función de acompañamiento de los reclamos y el encauzamiento jurídico del reclamo de los pacientes. Me ha tocado como defensor especial a veces no compartir algunas cuestiones que tenían que ver. Como defensor especial tenía la libertad de expresarme, después el tribunal resolver. Como abogado tengo que acompañar jurídicamente las peticiones de cada uno. Me parece que hay una diferencia y el artículo 482, realmente no sé si por inobservancia o qué, pero ha derogado esa función. Cortito. Termino con dos ideas. En los procesos de incapacidad, cuando actuamos como curadores provisorios, me parece que, se mantiene incólume, por supuesto, la defensa de la capacidad del causante, como era antes y como seguirá siendo,
pero tenemos que tener muchísimo cuidado en el contralor de los efectos de la sentencia. Esto que muy bien decía el doctor Moreno a la mañana, de la incorporación del artículo 152 ter del Código Civil, porque entra en abierta contradicción con el sistema de capacidad, y no solamente con el sistema de capacidad, sino con el sistema de nulidades y con el sistema de representación de las personas que puedan ser declaradas incapaces. La regla general hasta ahora era la incapacidad absoluta, con la posibilidad y la potestad de los jueces de poder limitar esa incapacidad y enunciar cuáles eran aquellos actos en los cuales la persona podía desempeñar. Actos civiles, actos de relación, actos de administración, o los que la sentencia valorara o el señor juez valorara al momento de dictar sentencia. Hoy en día la situación es distinta. El artículo 152 ter nos da una noción de capacidad genérica con limitación de ciertos actos en especial. El problema que se nos va a plantear es la oponibilidad de estos actos. ¿Cómo inscribimos en un registro un sistema de capacidad? Es muy difícil. La ley, que hablamos de estado y capacidad de las personas, nos impone la obligación de inscribir las modificaciones sobre la capacidad de las personas. En este caso es muy difícil. Hemos tenido un abanico de sentencias que evidentemente han tratado de buscar el camino, algunas de ellas las mencionaba también el doctor hoy a la mañana, en las cuales, en una de ellas, que es donde se declaraba la inconstitucionalidad del artículo 141 y 152 del Código Civil, me ha tocado la difícil tarea de ser el curador provisorio ahí. ¿Y por qué la difícil tarea? Porque hay conceptos que hemos conversado mucho en nuestra Defensoría, lo hemos puesto en debate en nuestra propia Defensoría, hasta dónde llegaban nuestras propias funciones. ¿Qué era lo importante en este caso? Y me parece que es el objetivo de estas contradicciones que se ven. ¿Qué es lo importante? La valoración de la autonomía de la decisión o la protección, y en su caso, hasta qué punto y en qué medida esa protección puede llegar a darse. Nosotros creemos que con una declaración de inconstitucionalidad no solucionamos el problema, no le damos la protección que queremos darle. Yo valoro el esfuerzo por el reconocimiento que se hace de las capacidades de las personas. Creo que quienes me conocen lo saben, lo valoro, pero me parece que es necesario encuadrarlo en determinados parámetros dentro de lo que a nosotros nos ha tocado en esta vida, que es el mundo del derecho. Para sacarle una duda que quedó hoy a la mañana, hemos planteado el recurso de inaplicabilidad de ley, estará a consideración de la Suprema Corte seguramente en los próximos meses, y bueno, veremos. Creo que en todo esto, como bien se dice, ¿no? se van armando senderos, se van haciendo camino a medida que vamos andando. Hay situaciones que muchas veces no podemos manejar. Lo último, pequeñas conclusiones solamente. Creo que tenemos los instrumentos legales adecuados. La legislación está, los tratados internacionales los tenemos, las convenciones las tenemos, me parece que hay que aplicarlas. Nos genera muchísimas dudas, la capacidad de implementación de las medidas de desmanicomialización y de la atención generalizada en los centros de atención pública. Comparto las mismas preocupaciones de los disertantes anteriores. Tenemos una obligación de armonizar. Creo que en virtud de interpretaciones, en algunos casos serán jurídicas, en otros casos serán de situaciones concretas, de necesidades concretas, pero sí la necesidad de armonizar las contradicciones, las flagrantes contradicciones que existen entre el ordenamiento del Código Civil, el ordenamiento que impone el nuevo artículo 152 ter de la Ley de Salud Mental y fundamentalmente el régimen de nulidades y el régimen de registración que es también legislación vigente. Y por último, bueno, la necesidad por parte de la defensa pública, como siempre ha sido, la de contralor especial de los efectos de la sentencia, tanto sea de incapacidad como de inhabilitación. No hay mucho más. Les agradezco muchísimo la atención en este corto tiempo y bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias.